Y lo vengo diciendo desde el lunes pasado, cuánta inestabilidad que tenemos como país que hace que una elección menor, ¿m? de medio término de la provincia de Buenos Aires, más allá de la importancia que significa la provincia en la Argentina, desde el punto de vista del caudal electoral y mucho más, se transforme en una crisis fenomenal, que ya venía, pero que se ha profundizado. Crisis fenomenal en lo económico. Otros países, lo decía, tienen elecciones incluso nacionales, cambian de signo político, pero la economía continúa y no hay esta inestabilidad que muchos hoy temen. Bueno, si el gobierno llega a final de término, ¿se imagina lo que piensa, bueno, un inversor que tiene que tomar decisiones a partir de la seguridad jurídica, de poder saber que esa inversión en el tiempo va a dar los frutos? Todo eso hace que estemos con el riesgo país que tenemos. Eso es una medida, y eso es una medida que complica todo, más allá incluso de los apoyos políticos recibidos por la administración de Milei. Mucha preocupación interna, y ni le digo en el exterior. Que nos va a poder dar el panorama, la precisa, y él lo decía la semana pasada, antes de la elección, va a tener mucha incidencia, y esto ha sido una paliza, y ese mensaje es el que está instalado a nivel local e internacional. ¿Qué dice mi tocayo Miguel Ponce? Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días y muy acertado tu introducción, Miguel, porque claramente el gobierno está viviendo hoy de alguna manera, cuando cierre la rueda, va a estar cerrándose también la peor semana que le toca vivir a Milei desde que es presidente. Digo políticamente y económicamente, a ver, podría haber sido peor. Ujú. Podría haber sido peor. ¿Por qué? Porque logró que el impacto en la economía en los 48, 72 horas posteriores al domingo, bueno, no fuera un desbande como algunos pensaron cuando se tuvo conciencia de la magnitud de la derrota y su implicancia, ¿no es cierto? Pero ahí hubo, yo te diría, primero una decisión del presidente y de la jefa o del jefe de apuntalar a Caputo, porque muchos decían que el resultado electoral tenía que ver con que el gobierno había privilegiado el humor de los mercados por sobre el humor de la gente, de la economía real, ¿no es cierto?, de la producción, etcétera. Y esto es lo que le habría hecho perder la elección. Bueno, prefirieron el relato de los errores políticos y por lo tanto banquemos al ministro, no sea que el lunes o martes tengamos un incendio, diríamos, estilo Nepal, ¿no? Mm. Alguna cosa fuera de control. Entonces, ¿qué hizo Caputo? Muy rápidamente acudió a sus dos apoyos, diríamos, más rápidos, los dos bomberos que podían relativizar los impactos sobre los días siguientes. Uno, obviamente, el sector financiero llamó a los bancos y le dijo: vamos a aflojar con este cepo, diríamos, que le hemos impuesto a partir del aumento de los encajes y del aumento de las tasas. Esto lo vamos a aflojar a cambio de que, muchachos, cuídenme el mercado del dólar, cuídenme el valor del dólar. Pero lo más importante, yo diría, fue que a no poco costo llamó a Cristalina Georgieva, al Fondo Monetario, para que rápidamente el fondo apareciera bancando la continuidad del modelo, la estabilidad. Tardó un poco el fondo en aparecer, pero finalmente apareció, pero ya habían hecho trascender que se venía el apoyo del fondo. Y claro, ¿por qué digo a no poco costo? Porque además de ratificar el ajuste, diríamos, en términos fiscales, Ujú. el sendero de desinflación, de seguir luchando contra la inflación, y bueno, aparecieron nuevas condiciones con nuevas urgencias. La primera condición que aparece es: señores,
empiecen a cumplir con lo que se habían comprometido, empiecen a acumular reservas y dejen de intervenir en el mercado cambiario con nuestros dólares, le dice el fondo. A lo cual agregan dos ítems importantes. Uno, necesitamos conocer a la mayor brevedad un cronograma de enfrentamiento de las reformas estructurales que están pendientes, jubilaciones, impositiva, laboral. Y lo más importante, nuevo, porque estas cosas ya se venían hablando antes y todos pensábamos que todo esto iba a ocurrir después de octubre, lo más importante es que le pide, ahora sí, un presupuesto. Un presupuesto. Claro, esto originó que el presidente rápidamente dijera, no nos movemos un milímetro de lo que tenemos acordado, es decir, lo que veníamos haciendo, al costo también de adelantarse a algún resultado electoral que puede ocurrir en octubre, y el lunes vamos a enviar el presupuesto. Cumplimos con los términos legales de que el día 15 de septiembre, que es cuando vence el plazo para la presentación del presupuesto para el año, lo vamos a presentar. Acá se abren alternativas, Miguel. Algunos dicen, estos dos últimos puntos, el de las reformas estructurales y el del presupuesto, requieren alguna construcción de mayorías parlamentarias. Y no parece fácil que esto vaya a ocurrir, sobre todo porque me parece que la designación de Catalán primero como ministro, ya estaba como secretario, simplemente Lo elevaron. Claro, simplemente lo elevaron. Ha debutado posiblemente a su pesar, no ha debutado bien. En el día de ayer, tres gobernadores, tres encima, se reúnen con el presidente y con Catalán y los ministros y demás, y Caputo, porque obviamente lo que está en debate es precisamente la distribución de los ATNs, resuelta por ley por el Congreso, y claro, termina esta reunión, los gobernadores, los tres gobernadores, Frigerio, Cornejo y Esdero, se van con la frente marchita, como diría Gardel, y minutos después se da a conocer de que el veto ya está. Con lo cual esa construcción de mayoría seguramente no va a existir. Y entonces algunos se preguntan, ¿qué va a pasar el lunes? El lunes va a haber una puesta en escena. Simplemente de decir, como me comprometí con el fondo, acá tienen el presupuesto, para saber que no, ni siquiera se va a tratar. Y vamos a seguir entonces, como hasta ahora, utilizando los fondos públicos como zanahoria para intentar construir tercios que me frenen los vetos del Congreso. Es una incógnita. Profesor, cuando usted Sí. me permita le pregunto, Avanti. ¿cuánta libertad tiene la administración argentina hoy frente a lo que significan las decisiones económicas que el fondo establece para la Argentina? A ver, hay como dos posibilidades, lo digo en términos mucho más simples y personales. Si yo te debo dinero y me lo has prestado y no es poco a esta altura, bueno, y me dices, no, 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 vos por aquí esto no, esto tampoco, yo te voy a decir, esto está bien, lo otro no está tan bien. Tengo como dos posibilidades, o acepto las normas porque me prestaste y no tengo, soy pobre y entonces tengo que atenerme, o me peleo y digo, ¿sabes qué? Me importa poco, no te pago nunca más y arreglátelas, que ya lo hizo la Argentina alguna vez, no es que esto es nada nuevo. Digo, ¿qué posibilidad real tiene hoy la administración económica argentina atada a, bueno, lo que son estos préstamos y lo que debe, de tener autonomía para manejar economías y para poder realmente establecer programas que piense que son los que tiene que hacer, a diferencia de lo que le diga el fondo que debe hacer? ¿Se entiende la pregunta? Totalmente se entiende. A ver, diría que si el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires hubiera sido otro y nos encamináramos hacia
un resultado en octubre como el, entre comillas, decían las encuestas, uno diría que con ese poder político y con el aval de los Estados Unidos como principal accionista del fondo, uno podría pensar que algunos grados de libertad para efectuar lo que desde aquí se resuelva y no desde allá o no se tenga que acordar con el allá, podría haber. El problema es que esto, yo diría por un error político y tal vez una soberbia o una, como es que dijo el otro día Ernesto Sanu, el amateurismo con que se está gobernando, se cargó mucho el resultado electoral de unas elecciones que eran de concejales y de diputados provinciales y senadores provinciales, poniéndola como que a partir de que le ponemos el clavo final al Kirchner, el último Mm. clavo al cajón del kirchnerismo, van a venir las inversiones, va a bajar el riesgo del país, vamos a bajar las tasas, va a aparecer la... Bueno, se cargó erróneamente esto y entonces eso hace que, vos fíjate, Miguel, creo que tocamos la vez pasada, Estados Unidos ha girado y ha girado muy feo frente al gobierno. ¿Alguien podía imaginarse que la imagen que tuvimos ayer en Ezeiza con la llegada de deportados de Argentinas, podíamos estar hablándolo 15, 20, un mes atrás? De ninguna manera. ¿Qué ha cambiado? Los hechos, tres hechos lo tocamos creo el viernes pasado. El viaje del presidente que no logra tener una reunión oficial en su último viaje a Estados Unidos. Segundo, el, la ofensiva situación que vivió el titular del Arca cuando en Miami, rumbo a Washington a firmar la entrada de argentinos sin pasaporte, le dijeron no vengas que no va a haber firma. 48 horas intentaron revertir esa situación y no. Y tercero, lo más importante, Argentina iba a ser el primer país latinoamericano que iba a tener firmado el acuerdo de aranceles con Estados Unidos. Nada de eso ocurrió. Y el problema es que además de agregarse lo de los deportados de ayer, el problema son los motivos por los que esto ocurre. Al, lo del Ujú, cripto estafa quedó un poroto al lado del 3%, al ujú. lado del problema de la hermanísima. Y esto hace que el gobierno de Estados Unidos, lógicamente, diga, tomemos distancia, enfriemos la cosa, no quedemos pegados allí, por más que siga siendo nuestro aliado estratégico en el intento de frenar a China. Ujú. Pero claro, para eso el resultado electoral debería haber sido otro, o por lo menos no haber generado las expectativas que generaron. Perdón, Una, una no buena sé no- si te alcanzó a contestar. Más o menos. Digo, una buena noticia, aunque no lo parezca para la Argentina, mirá lo que voy a decir, me van a gritar desde Brasil en un ratito, es esta condena a Bolsonaro. Sí, sí, a ¿Sí? Bolsonaro. Es una buena noticia para la Argentina en su posicionamiento político. Pero bueno, fuera de esto, la pregunta del Yo millón... creo que sí, y no solo en su posicionamiento político. Mm. El mensaje que se da en defensa de la democracia, o mejor dicho, en frenar los intentos que pudiera haber desestabilizadores de cualquier democracia, Ujú. eso también es una buena noticia no solo para Argentina, sino para la región. Sí, digo, cómo hay elementos a veces que se incorporan en Total todo esto. acuerdo. Pero la última del minuto y medio, y entonces que si es que somos lo que somos, estamos como estamos, la política hace lo que hace y la economía está en terapia intensiva, ¿cómo, ¿Cómo su sigue? pronóstico? Mi pronóstico. Primer asunto, me puse a hacer un numerito ayer y te lo voy a compartir. Desde abril a agosto, la devaluación fue del 32%. Mm. La inflación, después que conocimos el 1,9, de abril a agosto es 10,07. Es decir, el pass-through en todos estos meses, que abarca el periodo, fue de un tercio. ¿Por qué? Básicamente por la recesión y por el ancla, diríamos,
el ancla antiinflacionaria del frenate de los salarios, del Ujú. poder adquisitivo. No, si uno mirara lo ocurrido entonces el último mes en términos de dólar, uno diría un tercio, como ha venido ocurriendo, pasará a precios. ¿De cuánto estamos hablando? Y estamos hablando de unos 3 puntos. Algunos dicen un poquitito más. Otra vez el número 3 aparece. Si esto es así, bueno, por supuesto, entramos en un periodo hasta octubre, por lo menos, si es que no se adelantan las decisiones que se tenían pensado para después de octubre, léase el sinceramiento, Mm. si esto no se adelanta, vamos a entrar en un periodo de receflación, es decir, más recesión que la actual, más frenate, y lo de camioneros de anoche lo está indicando, no hay mejora. Es decir, camionero es utilizado por el gobierno como un ejemplo, como una guía, como un techo de hasta dónde está dispuesto a dar. Lo que firmó Camioneros indica que mejora de poder adquisitivo no va a haber, por lo menos para los trabajadores formales. Y esto está indicando que vamos a tener más recesión con inflación. Nuevamente el sendero ascendente de la inflación, lo cual está adelantando tal vez el resultado del 26 de octubre. Querido Miguel, quedan siempre temas, pero el panorama es complejo, la sábana es corta, muy corta, y la capacidad incluso de definir cómo se arma la cama tampoco es totalmente independiente. Querido, abrazo grande y la seguimos. Por supuesto que sí, y recordemos que podría haber sido peor. Termina esta semana la más difícil para el gobierno, la más contradictoria, pero económicamente podría haber sido mucho peor. Y hoy hubiéramos estado hablando, bueno, tal vez de otros niveles de angustia. Chao. Miguel Ponce, economía y algo más, aquí, en Pensando en las Noticias.